¿Qué tal? Vamos a retomar las clases. Espero que hayan tenido buenas vacaciones. Ahorita estamos en nuestra clase 8 y parece que vamos a continuar todo el semestre o parte de lo que queda del semestre, quizá las 2 primeras semanas de mayo también con esta modalidad. Si tenemos la oportunidad de regresar físicamente a los espacios de la universidad, veríamos de qué manera hacemos ahí las clases que nos faltan, además de los exámenes. Y si no, ya vía Zoom veré la manera, ya les estaré indicando, les estaré mandando mensaje por WhatsApp o directamente las plataformas para ponernos de acuerdo y aprovechar las preguntas que ustedes muy bien han estado realizando de los PDFs que les he dejado de los distintos temas. Pero ahora vamos a ver otro de los lóbulos, que son los parietales, y voy a ponerlo aquí en presentación. Antes que nada, pues espero que sus familias y ustedes y todo el círculo que los rodea esté con buena salud física y mental. Mis mejores deseos. Y nos vamos aquí con los lóbulos parietales. Ya en la sesión anterior vimos los lóbulos frontales. Y todas estas regiones del cerebro tienen conexión realmente con todo, pero se han ido especializando a partir de la propia evolución y se han ido definiendo algunas funciones en esas zonas, y por eso se dice que rigen algunas funciones sobre otras, pero realmente todo el cerebro está interconectado. Por eso en algunas clases ya habíamos visto que veíamos zonas TPO, ¿verdad? Que eran temporo-occipitales o temporo-parieto-occipitales o frontoparietales, es decir, por el tipo de conexión que podemos tener entre ellas. Aquí tenemos una vista desde la parte posterior, tendríamos los lóbulos aquí occipitales y enseguida los parietales, aquí en esta otra zona los temporales. Así es que, ¿cómo lo pudiéramos localizar anatómicamente? Está detrás del lóbulo frontal, ¿no? Estarían aquí los lóbulos frontales, delante del lóbulo occipital, entonces estarían los occipitales aquí, y esto que está en color como terracota son los lóbulos parietales, y también están por encima de los lóbulos temporales. Entonces pudiéramos considerarlos que quedan en el centro, ¿verdad?, de estos lóbulos. Están bordeados por los otros tres lóbulos, los frontales, los temporales y los occipitales. Y las funciones, pudiéramos hacerlo de forma general, que lo podríamos entender como una corteza de asociación, y va a integrar la información visual, auditiva y somatosensorial. Y esta corteza juega un papel muy importante en la integración de información de diferentes sentidos, que nos va a ayudar a construir una imagen coherente del mundo. Integra la información, lo estábamos viendo, de las vías visuales ventrales. Entonces tenemos aquí, tengo esta otra imagen que encontré en un artículo que nos está identificando ahí la vía ventral y la dorsal. La vía ventral procesa lo que son las cosas, si lo pudiéramos entender de esa manera, y las vías dorsales visuales procesan dónde están esas cosas que nosotros estamos viendo. Y estas dos nos permiten coordinar los movimientos en respuesta que tenemos a los objetos en nuestro entorno, y contiene una serie de mapas de referencia distintos del cuerpo, del espacio cercano, del espacio lejano, y constantemente se actualizan. O sea, cuando nosotros nos vamos moviendo e interactuamos con el mundo, van haciendo ese proceso de identificación y de integración de los espacios y de las cosas, de todos los objetos que nos están rodeando, y lo hacen de manera casi instantánea. Por lo tanto, si hay un daño en alguna de estas zonas, pues ya ustedes podrán inferir qué tipo de alteraciones tendríamos en la parte cognitiva, de percepción, ¿verdad? Estaría distorsionado nuestro mundo en cómo lo estamos integrando o entendiendo desde la parte visual.
Y también esta corteza procesa la conciencia atencional del medio ambiente. Tiene que ver con la manipulación de objetos, nuestra capacidad para manipularlos, y también nos ayuda a la representación numérica. Así es que estábamos viendo en esta vista, perdón, nuestras dos vías, y bueno, estábamos viendo que procesa, bueno, aquí está, vía ventral, aunque tenemos aquí la parte, así, occipitotemporal, a ver, occipito temporal y la parte occipito parietal, ¿verdad? Tenemos así, sabemos nosotros que nuestras vías de la parte de la visión están en los occipitales, pero ahí esa información tiene también que procesarse, una de ellas en la parte parietal, y es ahí en donde vemos, es decir, se hace la integración tanto de las zonas occipitales con las parietales. Y bueno, va a integrar la información sensorial interoceptiva, que lo vimos en una clase, la parte interoceptiva que pertenece propiamente a nuestro cuerpo, a cómo están posicionados los músculos, si está relajado, estirado, las articulaciones de la misma forma y los tendones. Pero también va a procesar la parte exteroceptiva, que sería la que proviene del exterior. Todo el medio ambiente, todo lo que nos rodea, es lo que vamos a entender como exteroceptivo. Y bueno, se le atribuyen a este lóbulo parietal básicamente funciones sensitivas, aquí asociativas y de reconocimiento del espacio. Pudiéramos entenderlo como un 80% sensorial y un 20% en respuestas motoras. Así han más o menos calculado el porcentaje de actuación de estos lóbulos. Y bueno, esta parte del cerebro se destaca por la función que tiene de integración, porque todos nosotros recibimos los estímulos que pueden ser referentes al tacto, al calor, al frío, a la presión, el dolor y el equilibrio, que provienen de varias regiones del encéfalo. Y ahí en la zona parietal nosotros vamos a hacer la integración para poder dar las respuestas adecuadas de lo que se nos esté presentando en el medio ambiente. Y tenemos una capacidad en estos lóbulos. Bueno, tenemos aquí, vean, otra vista con otra imagen. Tenemos la parte somatosensorial, la parte inferior del lóbulo y la parte superior. Toda esta zona corresponde al lóbulo parietal. Sería en este caso izquierdo, pero del lado derecho se replica lo mismo. Y estábamos en esta capacidad sinestésica de sensibilidad para el tacto fino, ¿verdad? Así como la precisión de posturas y poses, todo lo que tenga que ver con una situación más fina, aquí el lóbulo parietal nos ayuda. Apoya también en la articulación del lenguaje, de acuerdo al punto y modo de la articulación, y también nos ayuda en la parte perceptiva analítica, porque nos ayuda en la percepción y producción adecuada de rasgos esenciales y la ubicación y relaciones espaciales entre los elementos de la parte temporo-parieto-occipital del hemisferio izquierdo. Si es que vean, ya aquí integramos tres zonas: la temporal, la parietal y la occipital. Y también tenemos otra parte. Estábamos viendo que hace proceso de análisis y síntesis, otra que sería la perceptiva analítica y otra que sería la parte global, una percepción global, que sería una producción adecuada de la forma general, ya sea de los aspectos métricos, las medidas, y las proporciones de los objetos. Y esto estaría, si nosotros vimos que la parte perceptiva analítica la estaba desarrollando el parietal izquierdo, entonces esta parte de percepción global la estaría realizando el temporo-parieto occipital del hemisferio derecho, es decir, esas tres regiones de corteza, pero del lado derecho.
Y nos vamos ahora con las áreas de Brodmann, ya en los lóbulos, como los hemos trabajado desde los anteriores, que fueron los frontales. Nos ayuda mucho entender dónde están las regiones con este mapa, y nosotros lo podemos dividir en dos grandes zonas. La primera sería el área somatosensorial primaria, que estaría en las zonas 3, 1, 2, que es como se conocen. Aquí está, miren, en esta parte, 3, 1, 2, yo los puse en orden por los números, pero realmente así se identifican: 3, 1, 2 o 2, 1, 3. ¿Y esto qué es lo que nos da? Es el área somatosensorial primaria, que está situada en la circunvolución postcentral y en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Y estas neuronas de esta corteza somatosensorial primaria están dispuestas según la zona del cuerpo de la que recibe la información sensorial, y la representación gráfica de esta disposición topográfica de las áreas sensoriales se llama homúnculo sensorial o sensitivo. Luego tenemos la área somatosensorial secundaria, que sería cercana o adyacente a la anterior, y en la cual, si hay lesión, se provocan déficits sensoriales contralaterales, pero también algunas veces ipsilaterales. ¿Se acuerdan de los términos, verdad? Contralateral o decusado, que es hacia el lado contrario, y la parte ipsilateral, que corresponde al mismo lado. Y el área parietal posterior o de asociación somatosensorial, que la tenemos aquí, está en la circunvolución angular, en las áreas 5, aquí, las áreas 7, aquí ya estamos viendo, sería aquí la zona occipital, entonces sería hacia la parte posterior, aquí lo tenemos en esta vista, también apuntando hacia la parte occipital, serían las áreas 5, 7, 39 y 40, entonces las tenemos en esta zona, bien, 5, 7, 39 y 40, o con esta vista, 5, 7, 39 y 40. Es importante reconocer estas zonas porque en la regularidad ya sabemos para qué nos apoyan, pero en su alteración vamos a identificar. Aquí tenemos otra parte para localizarlo, pero nosotros, si hay lesiones, dependiendo en qué área de la corteza parietal tengamos lesión, vamos a presentar algunas alteraciones. Por ejemplo, la lesión, si hay en la parte delantera de uno de los lóbulos parietales, va a causar insensibilidad y también altera las sensaciones al lado opuesto del cuerpo, ¿verdad? Si fue la lesión en el lado izquierdo, pues la parte derecha es la que se va a ver afectada en cuanto a la sensibilidad. Y las personas afectadas también van a tener dificultad para identificar la localización y el tipo de la sensación. Entonces, si vamos a tener alteración en la identificación del dolor, del calor, del frío, también de la vibración, de la presión también en la piel o en músculos. Y las personas que se lesionan en esta zona pueden tener dificultades para reconocer objetos mediante el tacto. Ya más adelante vamos a ver el tipo técnico, el nombre técnico de cada uno de esos padecimientos. Eso fue en la parte delantera, ¿verdad? Del lóbulo parietal, los lóbulos parietales, pero si lo que se daña es la parte media, la persona no podría distinguir el lado derecho del izquierdo, es una especie de desorientación, y también va a tener problemas con el cálculo y la escritura, y también habrá o tendrá problemas para determinar dónde se encuentran partes de su propio cuerpo, es decir, se va a ver afectada la propiocepción. Y bueno, ahí nos movemos. Ahora, si el lóbulo parietal derecho es el dañado, se va a perder la capacidad de hacer tareas sencillas como peinarse, vestirse, que es un trastorno que vamos a denominar como apraxia. Y ya apraxias hay una gran variedad. Nosotros aquí nada más vamos aquí para efectos
de la clase y de tratar algunos, vamos a ver que es la apraxia del vestir. Y bueno, pueden también presentar problemas para entender cómo los objetos se relacionan entre sí en el espacio. Se pierde la discriminación, ¿verdad?, espacial de los objetos y cómo están dispuestos en el espacio. Por lo tanto, las personas van a tener problemas para dibujar y construir cosas o identificar también cosas. Muy bien, nosotros, la apraxia del vestir, ya habíamos dicho que la apraxia es una alteración, un trastorno en la capacidad de hacer algunos movimientos. El cuerpo se puede mover, los brazos se pueden mover, por ejemplo, pero hay una descoordinación. En el vestir, por ejemplo, las personas, aquí en esta imagen vemos que está tratando de colocarse el pantalón en la cabeza, ¿verdad? Se pierde la orientación y la disposición de que dónde están las piernas, y por lo tanto eso sirve para las piernas. Entonces vamos a encontrar personas que, si tienen alteración o lesión en estas zonas que vimos del área de Brodmann, en la parte de asociación somatosensorial, van a tener alteraciones para identificar cómo es los movimientos adecuados para colocarse, por ejemplo, una playera o una blusa. Entonces pueden tener problemas de ese tipo, que se le denominaría apraxia del vestir, que es una incapacidad para vestirse, y se atribuye a lesiones parietales del lado derecho. Y luego tenemos también la agnosia espacial unilateral, que aquí sería está catalogado, lo están tratando de investigar como un problema de atención. En sería una inatención visual unilateral, ¿verdad?, donde uno de los hemisferios se evita. Hemicuerpo, perdón, sería, uno puede evitar. No es que los ojos, por ejemplo, no lo estén viendo, sino que por esta inatención, no lo toma en cuenta, y por lo tanto todo lo que está ubicado en mi espacio no lo van a tomar en cuenta y no lo van a resolver si es alguna cosa de que estén dibujando o comiendo, o si están comiendo, por ejemplo, se van a comer nada más la mitad del plato, y no es porque no lo estén viendo, sino porque lo están omitiendo dentro de su atención. Y puede ser esto también una parte visual, táctil o auditiva. Y también puede haber algo que se llama agnosia topográfica, que sería una incapacidad de representar las relaciones topográficas o de orientarse sobre una carta geográfica. Estaría aquí, la agnosia topográfica. También hay un padecimiento que se presenta cuando hay una lesión parietal derecha, que sería la anosognosia, que es una inconsciencia o negación del déficit, y la persona, aunque esté presentando todos estos síntomas, va a decir que está bien. Así es que el término es anosognosia, que es esa inconsciencia o no darse cuenta de que tiene déficit para hacer algo, por ejemplo, para vestir. La asterognosia es la incapacidad de reconocer un objeto por la palpación con la mano contralateral a la lesión parietal. Y luego vienen, nada, las voy a mencionar, la autotopagnosia, que sería una dificultad en denominar y designar o en reconocer de forma general las partes del cuerpo. Y de forma general, una apraxia, que es la incapacidad para llevar a cabo de forma correcta actos motores experimentados que ya son aprendidos y volitivos. Es decir, se pierde la secuencia que yo ya tenía para vestirme, para cocinar, para manejar, y entonces hay que volver a entrenar el cerebro con los procesos de rehabilitación. La agnosia es la incapacidad de una persona para reconocer la información sensorial percibida. Y bueno, esos son los tres tipos que les quería compartir por si se lesiona la parte del parietal.
¿verdad? Se puede presentar apraxia en sus múltiples modalidades, agnosias, aquí sería de tipo táctil, pero también puede ser visual y auditiva, y la agnosia topográfica, que sería esta inhabilidad para identificar en dónde estás, aún en tu casa. Así es que eso, vean la importancia de nuestro cerebro en la vida. Cuando no hay lesión, pues andamos funcionalmente adecuado, viviendo, pero vean, con que tengamos una alteración en alguna de las áreas de la corteza, ya vimos la parte frontal, lóbulos frontales en la sesión anterior, recuerdan que cursaba con situaciones conductuales, pero también de las funciones ejecutivas, y ahora nos movemos a la parte parietal, que tiene que ver desde parte del lenguaje, aunque está más en la temporal, pero ya vimos que sí influye en la parte del lenguaje, y la parte también visual, táctil y de conocimiento. Así es que así vamos a ir integrando todas las áreas de la corteza para que veamos después todo el funcionamiento en conjunto. Muy bien, pues les envío un abrazo. Seguimos avanzando de esta manera en nuestras clases virtuales. La siguiente clase vamos a ver otro de los lóbulos. Ahorita no recuerdo si va a ser el occipital o temporal, pero alguno de esos dos que nos faltan. Y luego pasaríamos ya a la ínsula y al cerebelo. Y con eso estaríamos cubriendo nuestro programa. Y les repito, ya más adelante nos pondremos de acuerdo para sus evaluaciones. Pero me interesa que estén ustedes tranquilos, con el menor estrés, para que su sistema inmunológico también no esté estresado. Les envío un abrazo a ustedes y a toda su familia y amigos. Nos vemos en la siguiente clase.